Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a todas, sobre todo los que estáis aquí presentes y sobre todo los que nos siguen online, que son muchísimos. Recordar que es un formato híbrido y que hemos superado los 1000 asistentes y dar también la bienvenida a los que no están físicamente hoy aquí con nosotros, pero que nos siguen igualmente online. Entonces, la sesión vamos a hablar de sostenibilidad. Hemos intentado buscar un título para hacerla atractiva, ¿no? Porque sabemos que ya no estamos en la cresta de la ola. Gracias a Dios, ¿no? Ya tocaba, que llevamos muchos años muy intensivos y ahora tenemos inteligencia artificial, que está en boca de todos, tenemos talento, que también llevamos años hablando del talento y que también está en boca de todos porque lo vivimos cada día, ¿no? Pero realmente la sostenibilidad, seguramente todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, habéis tenido algún momento durante el año que habéis tenido que hablar con algún cliente en qué situación estamos, ¿no? ¿Tienen que hacer el EINF? ¿No tienen que hacer el EINF? Tenemos que la sostenibilidad continúa viva, no con la misma intensidad, pero continúa, ¿no? Y seguimos hablando de ella en las firmas, de manera interna, con nuestros propios planes de negocio, sabiendo qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, dónde tenemos que reubicar los recursos y con nuestros clientes igual. Todo el cambio regulatorio que hemos ido viviendo durante este año, que nos hará un maravilloso resumen Gemma. Todos sabemos que ha habido una simplificación de la norma y que esto está conllevando un debate, ¿no? Un debate oficial y extraoficial de cómo ayuda la simplificación o no y la dicotomía que estamos viviendo, ¿no? Con la intensidad que queremos todos, sobre todo en Europa, sobre la sostenibilidad. Y nuestro objetivo en la sesión es claro, pues hablar de este tema, hablar de dónde estamos, a dónde vamos y compartir la experiencia de todos juntos a través de un debate abierto entre los diferentes componentes. Y para tener este debate, ¿no? y esta situación, pues contamos con, bueno, ya los veis, muchísimos ya los conocéis. Tenemos cuatro grandes compañeros y compañeras. Primero de todo tenemos a Gemma Sánchez, danés, que ya nos ha acompañado, yo creo que, no sé si ya es el tercer o cuarto fórum, pero realmente es un componente directo del EFRAC que participa en la elaboración de la norma y en la divulgación de la misma, que va a diferentes foros. Pudimos disfrutar de su ponencia en el último que hicimos sobre sostenibilidad. Ahora no recuerdo si fue en abril o mayo, pero ahí ya participó con nosotros y siempre nos acompaña siempre que puede, ya sea presencial o online, y nos hace un poco nos sitúa, ¿no? En dónde estamos y sobre todo dónde vamos y cuál es el objetivo que tiene la Unión Europea a través del EFRAC. Recordar que Gemma, y yo creo que es súper interesante, siempre vemos un poco el toque diferente, ¿no? De cada uno de los ponentes. Gemma ha trabajado durante muchos años en auditoría, por tanto para nosotros es muy importante que estés en el EFRAC, porque das esa visión, ¿no? De la auditoría, nuestro perfil, nos entiendes perfectamente y sabes perfectamente las dudas que podemos llegar a tener todos, ¿no? Y creo que es un componente esencial que esté allí trabajando el día a día, ¿no? En la norma. Ha estado muchísimos años trabajando en Price, tanto en Reino Unido como en España, y tiene un gran conocimiento, lógicamente, en sostenibilidad, especialmente en la banda social y en la financiera, que sí. Y bueno, iba divulgando pues toda la normativa. Después tenemos a Patricia. Patricia también la conocéis porque tanto Patricia como Marga, que creo que está por aquí, muchas veces han hecho ellas, ¿no? También la divulgación inicial. Patricia Reverte ahora es nuestra presidenta de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio de Auditors, justamente este año. Patricia también participa de manera muy activa en la Comisión de Sostenibilidad del Instituto de Censores y es la responsable de Sostenibilidad Assurance de KPMG. Y tengo el punto que Patricia inicialmente era abogada. Todo el mundo tiene su punto, pero se reconvirtió hace mucho y trabaja sostenibilidad. Después tenemos a Toni Capella. Toni Capella es otro gran apasionado, yo creo. Te imagino el gran apasionado de la sostenibilidad. Toni, además, creo que de base ya eres el apasionado inicial, porque eres licenciado en Ciencias Ambientales. Entonces, él nos ha reconvertido, ella de inicio empezó los estudios en Ciencias Ambientales, ha hecho un gran recorrido en las firmas de auditoría y ahora mismo se encarga de EY, de la parte responsable de sostenibilidad de Cataluña,
Y también participa, tenemos el gusto de tenerlo también en la Comisión de Sostenibilidad del Colegio y en la del Instituto también de manera muy activa. Gracias, Toni. Lo hemos incorporado también porque, claro, como veis, es la nota del género, ¿no? Hacemos un poco de equidad con él y estamos encantados que participes en esta sesión. Y después tenemos a Marta. Marta, es la primera vez que nos acompañas. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. Marta representa a EcoVadis. Entonces, Marta es Account Executive of EcoVadis. Yo le he comentado, ¿no?, que nos explique qué es EcoVadis, que no dé por hecho ningún tipo de conocimiento, que empiece de cero y que nos explique para qué sirve, qué es un rating. Y entonces nos irá súper bien a todos porque tenemos el objetivo, ¿no?, de ver la sostenibilidad no solo como una assurance y como una obligatoriedad, sino empezar a abrir la mente, ¿no?, a todo lo que es voluntariedad y lo que están haciendo las compañías, ¿no? Aunque nosotros no trabajemos directamente, tenemos que tener conocimiento de qué están haciendo nuestros clientes. Entonces, Marta también le comentaba, porque cuando veía su currículum, digo, de base psicóloga, y ha estudiado también ADE, que da un toque muy diferente también, ¿no?, a la comunicación y a la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la sesión? La sesión la hemos creído muy interesante que inicialmente pues, Gemma nos haga una presentación, ¿no?, que utilizará una breve slide, que ella utilice 5 o 10 minutos, lo que crea oportuno para hacer su presentación, de dónde, los últimos cambios que se han producido, dónde va la norma que están trabajando. Y después haremos un debate, ¿no?, entre todos nosotros, que realmente es de una manera, porque hay tanto conocimiento en la mesa, que creo que lo que no sepa uno sabrá el otro y que fluirá muy bien la comunicación. Y después también Marta pues, tendrá su momento, ¿no?, también su monólogo, igual que Gemma, de 5 o 10 minutos, lo que tú creas conveniente, Marta, para explicarnos un poquito EcoVadis, ¿no?, y todo lo que realizáis, cómo interactuáis con los auditores, qué significa, qué están haciendo vuestros clientes, lo que tú creas oportuno. Y después también haremos un debate sobre pues, los ratings, el trabajo, cómo interactuamos y vamos haciendo preguntas. Tenemos toda una batería y lo que nos dé el tiempo, ¿no? Lo que nos dé el tiempo y, por supuesto, a ver si podemos interactuar con vosotros e introducir todas vuestras preguntas. Pues sin más dilación, Gemma y Adrià, si podéis hacer la presentación, por favor, que esto lo habíamos dicho, a ver cómo, que es simplemente una slide. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer y gracias por la invitación, Noelia y Francesc. Ahora, en breve, vamos a ver un poco este recorrido, ¿no?, porque al final tenemos que pensar como el reporting de sostenibilidad es un recorrido, ¿no? El punto final es lo que decimos en inglés, un shooting target, ¿no? Va evolucionando, por lo tanto no es un punto final concreto. Y lo que podemos ver es que ahora mismo estamos en un momento muy interesante, ¿no? Es cuestión de días, puede ser mañana, ¿no?, que es 3 de junio, puede ser la semana que viene. Vamos a recibir la adopción de las NIES revisadas por parte de la Comisión Europea. El título de la presentación se llama Omnibus y, como ya sabéis, este proceso de Omnibus es un proceso de simplificación, desregulación, uno podría decir y interpretar, de las NEIs, como las conocemos hasta el momento. No sé si hay algún problema técnico, pero bueno, continuamos. No lo presentan aún. Vale, gracias. Y el tema que estamos ahora mismo es entender qué quiere decir esto. Es decir, dónde va a ir la regulación, qué va a hacer el IFRAC, que es la organización por la cual yo estoy trabajando, y cuál es la visión de la Comisión Europea. Porque al final del día nosotros estamos trabajando bajo un mandato de la Comisión Europea. Por lo tanto, primer punto, la Comisión va a adoptar estas normas revisadas. Al ser un acto delegado, un nivel 2, no se necesita transposición europea en cada país, por lo tanto son directamente aplicables, ¿no? Tenemos esta situación que en España el nivel 1 o en Alemania el nivel 1 no se ha traspuesto, pero en el nivel 2 es directamente aplicable. Las compañías deberán cumplir con las NEIs revisadas a partir del año que viene, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando del 2027. Hay algunas que quizás van a tener tiempo según también lo que hagan los países miembros, ¿no?, porque tanto Francia como Italia pues, tienen que pasarlo también, utilizarlas ya para el cierre del 2026. ¿Vale? Por lo tanto, aquí vamos a ver que las compañías, si antes tenían que reportar así, ahora tienen que reportar menos. Y este cambio lo vamos a ver a partir del año siguiente. El acto delegado
sigue el proceso no europeo en cuanto a va a aparecer en el diario oficial de la Comisión Europea en octubre, y en el momento que aparece en el diario oficial, puede ser en octubre en el peor de los escenarios, puede ser agosto, septiembre en el mejor de los escenarios, por el periodo de escrutinio europeo, ya se podrá aplicar estas NIES revisadas. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Pues que la incertidumbre se para, ¿no? Hay claridad sobre cuál va a ser el nuevo escope de alcance de estas nuevas NIES revisadas. Las compañías que entran dentro de estas NIES revisadas también son menos. Esto no viene por el nivel 2, sino por el nivel 1. Esto ya se solucionó a principios de año con la transposición de las CSRD. Y ahora es el momento de comenzar a pensar pues, cómo voy yo a atacar, ¿no? el reporting de sostenibilidad. Por lo tanto, aquí, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que el rol del IFRAC va a evolucionar. Por lo tanto, vamos a pasar del standard setting, hard standard setting que decimos, que es creando normas, a una standard setting más soft, ¿no? Que es ayudar a las compañías mediante varias palancas, con guías de implementación, con ilustraciones, ¿no? Con una serie de herramientas que ahora mismo ya sabemos que existen, porque de hecho el ISSB, ¿no? De la Fundación IFRS ya las está utilizando, ¿no? Las normas de reporting financiero no cambian cada 3 años o 5 años, sino que están ahí durante un número de años importante y van habiendo una serie de mecanismos que ayudan a las compañías a entender y implementar la norma. Por lo tanto, primero de todo, vamos a tener una consulta de la agenda, ¿no? De cómo podemos nosotros como IFRAC y el objetivo europeo, ¿no? el interés público europeo, ayudar a las compañías a esta implementación vía guías, vía una plataforma de questions and answers. Luego vamos también a ver toda la parte de digitalización y taxonomía. Como ya sabéis, nosotros iniciamos y tenemos el mandato de hacer la taxonomía XBRL por parte de la Comisión. Esta taxonomía, de hecho, la emite la Comisión junto a ESMA. Y ahora estamos actualizando, ¿no? Esta taxonomía en cuanto las NIES revisadas pues, se han modificado. Por lo tanto, tenemos la parte de digitalización y taxonomía. También el año pasado, en diciembre, emitimos o publicamos un Knowledge Hub. Esto es una base de datos totalmente abierta, que no se tiene que pagar ninguna suscripción. Donde ahí en el Knowledge Hub, que ahora tenemos más de 18.000 usuarios, hay todas las normas, hay todas las guías de implementación, hay los mapas de interoperabilidad que tenemos con todas las otras organizaciones. Por lo tanto, ahí también estamos potenciando mucho esta parte y estamos viendo también si a la larga también podemos hacer bots para ayudar a las compañías utilizando este Knowledge Hub. Por lo tanto, hemos hablado de guías de implementación, hemos hablado de digitalización y luego nos quedan 2 mandatos, ¿no? Nosotros tenemos 3 mandatos. Tenemos el de las NIES, que las acabamos de revisar. Tenemos el de las NEIs para grupos cuya cabecera está fuera de la Unión Europea. Y esto es bastante importante. Estamos hablando de 1.500 compañías aquí a nivel mundial que tienen o bien sucursales o bien compañías en Europa, con más de 450 millones de euros generados en Europa. Y en cuestión de 2 o 3 semanas vamos a hacer una consulta pública. Por lo tanto, este es el otro mandato que tenemos. Y luego nos queda el mandato de la norma voluntaria, que creo que hoy vamos a hablar bastante de ella, porque es muy importante. Es la norma para estas compañías que se han quedado fuera del alcance de la CSRD, es decir, compañías de menos de 1.000 empleados y también menos de 450 millones de euros. Por lo tanto, ahí tenemos un ecosistema en este momento. Es un ecosistema que se ha basado en pymes, y tenemos un ecosistema con forums y con una serie de herramientas, pero nos queda aún qué debemos hacer, y estas son las preguntas que estamos debatiendo, qué debemos hacer como soporte para las compañías que están entre 250 y 1.000 empleados. Muy bien. Bueno, cuando salga aprovecharemos, haremos un break y puedes volver a hacer la mini presentación. Pero bueno, vamos siguiendo y cuando salga, porque yo creo que visualmente, si te has preparado además, yo creo que los auditores somos mucho, ¿no? De fotografía y de quedarnos con números que cuando la tengamos, sí, pues vuelves a hacer la mini presentación que creas oportuna. Por tanto, tenéis 3 mandatos. Un NEIS, hemos comentado que a partir de octubre seguramente ya estarán formalizadas. Las NEIS cabecera fuera de la Unión Europea y la norma voluntaria que realmente se nos abre a todos, ¿no? como una ventana para que trabajen aquellas empresas que quedan fuera, que serán muchísimas, ¿no? Y hablando de este tema, ¿no? Que reduce el alcance de las empresas obligadas,
Y es una pregunta abierta para ti, Gemma, para Patricia y para Toni. Gemma, inicialmente comienzo por ti, ¿no? ¿Tú crees que es un paso atrás o que realmente es un punto que teníamos que hacer, ¿no? para seguir evolucionando? Y también el punto diferente de tenemos el enfoque, porque no dejamos de estar en España, de vivir las cosas, ¿no? como españoles y según nuestra norma, de que siempre hemos sido muy adelantados, que hemos sido siempre muy avanzados, pero no es la situación en Europa. Entonces, a veces pensamos que vamos para atrás, pero tenemos que tener también una visión macro de qué está pasando en otros países y qué estaba pasando, ¿no? Entonces, en general, ¿creéis que es un paso atrás o que era necesario para seguir avanzando? Y después vemos cómo vamos a seguir avanzando. ¿Qué piensas, Gemma? A ver, el contexto o la razón por la que hay un omnibus, ¿vale? Que es un tema de simplificación, desregulación y que afecta a muchas directivas europeas, es un razonamiento o una voluntad política. No es una voluntad técnica. Es una voluntad estrictamente política de la presidenta de la Comisión Europea que está leyendo el contexto geopolítico, alguna crítica, ¿no? del famoso informe Draghi, diciendo que regulación implica menos competitividad para las empresas europeas, y esta es una reacción. ¿Es una reacción desproporcionada? No. ¿Es verdad que más regulación verde implica menos competitividad? Yo creo que no. Pero bueno, es una reacción política. Luego, ¿por qué nos sirve? Nos sirve porque al final, después de que las compañías hayan acelerado mucho el reporting de sostenibilidad, ¿no? con los consultores, con los auditores, tengan un momento de hacer una pausa y decir, a ver, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿no? Y ¿qué hemos aprendido? Nosotros lo hemos recogido porque hicimos 2 consultas públicas de más de 750 participantes. Por lo tanto, hemos hecho un field test con la regulación en práctica. Por lo tanto, aquí nos ayuda a decir, vale, las compañías que son muy grandes y que se lo han creído y que para ellas el tema de sostenibilidad es un tema estratégico, pues quizás no tiene que cambiar mucho. Y tampoco ganan mucho. Las compañías, por otro lado, que lo han tratado como un ejercicio de compliance, quizás tienen más para ganar en el término, ¿no? de a 1 o 2 años, pero quizás no a la larga. Por lo tanto, aquí es la situación donde estamos. España es verdad que con el EINF, con un EINF con más alcance y más contenido que el resto de Europa, pues está en una situación pues, donde hay unos informes de sostenibilidad más estructurados, con más contenido, con más granularidad, ¿no? El ratio de páginas es superior a la media europea, pero también lo es para Italia y para Francia, y el ratio entre páginas de sostenibilidad y de estados financieros es el mismo en toda Europa. Por lo tanto, España no está haciendo nada mal, ¿no? Porque a veces dicen los españoles escriben mucho. Bueno, escriben mucho, pero también escriben mucho para las notas de los estados financieros. Pero sí que es verdad que hay muy buenos ejemplos, ¿no? Y ayer emitimos el State of Play, ¿no? de benchmarking de más de 900 compañías europeas, donde España pues, sale bien parado. Muy bien. Patricia, Toni, ¿qué pensáis? Que, igual que Gemma, que no es un paso atrás y que se necesitaba. ¿Y cuál es la situación de España versus Europa? A ver, desde un punto de vista, diríamos, numérico del alcance, ¿no? Desde un punto de vista numérico del alcance obligatorio, pues sí que podría parecer que España hace un paso atrás, porque nosotros tenemos que ahora mismo pues, formular el estado de información no financiera junto con el resto de las cuentas anuales como parte del informe de gestión, todas aquellas compañías de más de 250 empleados, como transposición de la directiva de Non-Financial Reporting. Entonces, esta directiva de Non-Financial Reporting ahora pues, va a ser, diríamos, derogada por entrar en vigor la CSRD, y el día que la CSRD en su versión ómnibus se transponga en España, pues las compañías obligadas van a ser las de más de 1.000 y, por tanto, pues lo que decía Gemma, entre 250 y 1.000 no van a tener esa obligación. Entonces, desde un punto de vista, yo diría, numérico, pues podría parecer un paso atrás. Pero desde un punto de vista de ver la sostenibilidad, yo creo, no como un mero cumplimiento, no como ir buscando cada año que me das para poner en el informe, sino como algo un poco más estratégico, yo creo que sirve este momento de parada para que pues, haya ciertas reflexiones. Entonces, esas reflexiones las tienen, por supuesto, las compañías de más de 1.000 que han agradecido este tiempo, que si no tenían que estar ya reportando la CSRD y a lo mejor por no ser cotizadas no estaban tan acostumbradas a trabajar diríamos, con este tipo de indicadores. Y para aquellas compañías que van a quedar fuera del alcance, pues sirve para reflexionar
si toda su experiencia con el EINF en realidad ha sido un mero ejercicio o al final lo han utilizado para algo, les ha aportado valor, que yo creo que por eso también hablaremos con EcoVadis, porque pues, son informes que te ayudan a mejorar en los ratings, que te ayudan a mejorar en el acceso a la financiación. Entonces, diríamos desde un punto de vista jurídico, pues podría parecer un atraso, pero a lo mejor desde un punto de vista, diríamos, más estratégico, pues deberíamos pensar que como mínimo invita a la reflexión. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quisiera también dejar muy claro que, claro, la situación en España es totalmente diferente, ¿no?, al resto de Europa. En España, pensad que, claro, desde el año 2018, compañías relativamente pequeñas, de más de 250 empleados y 40 millones de facturación, ya hacían este reporte, ¿no? Con lo cual, puede ser que con lo del ómnibus en Europa quizás se ha visto lo del que hayan subido los umbrales a 1.000 empleados y 450 millones de facturación como un alivio. Y en España podría ser visto, luego matizaré, pero podría ser visto como una desinversión en todo lo que se ha hecho en avance de sostenibilidad, ¿no? Eso como primer punto. Paso atrás o corrección. Yo creo que el haber subido los umbrales a 1.000 empleados y 450 millones de euros, perdonad que lo diga sin anestesia, para mí eso es un error y es un paso atrás. Lo que sí que es un ajuste bueno, bajo mi punto de vista, es la revisión de los SRS. Yo, la verdad, me costaba visualizar compañías de 300 empleados haciendo informes siguiendo los European Sustainability Reporting Standards en su versión inicial, en V0, en la aprobada a día de hoy. Si veis los informes de las IBEX 35 y otras cotizadas, que siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del ICAC han hecho los informes siguiendo los SRS, veréis, habréis visto que son informes complejos, con mucha información, con lo cual el proceso de revisión creo que es muy, muy preciso. Mi lectura, la ómnibus quizás podría decir que salva al sistema de morir de éxito, pero no debería interpretarse como algo para deconstruir lo ya construido por las compañías, que es muchísimo. Es decir, los auditores sabéis que las empresas a las que aplica la Ley 11/2018, que no olvidemos, es la ley vigente en España a día de hoy. Las empresas que llevan años haciendo EINF tienen todo ese set de datos de ESG insertado en su reporting package, etcétera, etcétera, etcétera. Lo inteligente ahí, y luego habrá ocasión de seguir hablando sobre esto, será pues las empresas que quieran seguir en esto, pues sacarle el rédito y generar impacto tangible con todo eso que han generado. Ahora iremos viéndonos cómo trabajar desde nuestros despachos, que sigan trabajando aunque no estén obligadas, ¿no? Como bien decías, Antoni, y desde el Col·legi, pues cuando se transponga la norma, pasa que no está en manos de ninguno de los que estamos aquí, porque son, como ha dicho Gemma, decisiones políticas. El resto intentamos hacerlo de la mejor manera posible, acompañar o las normas, pues se dará toda la información posible a través de flash y de un montón de mails o de webinars. Cuando se transponga, pues daremos la información, eso no lo dudéis, pero a fecha de ahora, como decía Toni Capella, pues estamos obligados a continuar en el escenario del EINF en España. Entonces, abriendo un poquito lo que hemos hablado de los SRS, que era necesario esa simplificación porque había que leerlos muchas veces, volver para atrás, entender un poco la estructura, era una estructura que no estábamos habituados, es así, y entonces hacía más complejo, ¿no? Pero esto ya se ha rectificado, ¿no? ¿Qué aspectos de la SRS ahora consideráis que, aunque no estuviera obligada una compañía, sería muy positivo que trabajara? Toni, comenzamos por ti y seguimos. Yo creo que hay un ejercicio que, pese a que a priori puede parecer farragoso, ha sido útil para las compañías, que es el de identificar impactos, riesgos y oportunidades dentro del ejercicio de la materialidad, en este caso de la doble materialidad, ¿no? Yo creo que eso les ha venido muy bien para que las áreas de sostenibilidad, junto a las áreas de riesgos y a las áreas financieras, se hayan puesto a trabajar conjuntamente, levantando estos hilos, Impact, Risk and Opportunity. Yo creo que ese ejercicio debería seguirse haciendo, aunque no aplique por normativa. Un segundo punto que también creo que es importante es el SRS referente a cambio climático.
Como sabéis, hay normativa española que también obliga a una serie de reportes de emisiones de CO2, su alcance 1, 2 y 3. Yo creo que ese camino andado por muchísimas compañías no debería dejarse arrinconado, con lo cual toda la parte de cambio climático, planes de adaptación, planes de mitigación, riesgos físicos, riesgos regulatorios que las empresas han empezado a interiorizarlo, hay que seguir por ahí. A nadie se le escapa que el cambio climático es una realidad, afecta a las empresas, afecta a la economía de las compañías, afecta a sus cadenas de aprovisionamiento, materias primas, es decir, es un problema global y además linkado con la geopolítica. Y como tercer punto que creo que no debería dejarse es el tema de los SRS referente a gobernanzas, a políticas, a temas de códigos éticos, a temas de corrupción, a temas de políticas en general, de gestión de personas. Al final son datos que se ha trabajado mucho en su trazabilidad, en que sean verificables, con lo cual sería una pena perderlos, ¿no? Yo lo resumo en esos tres bloques. Bueno, creo que vamos a estar bastante de acuerdo todos, ¿no? No sé si queréis aportar algo más. Bueno, yo creo que hay para mí una cuestión clave en los estándares europeos que quizá pues, no tenía tanto reflejo o no tiene tanto reflejo en los estados de información no financiera que conocemos a día de hoy, diríamos para estas empresas más medianas, que es la obligación de reportar eso, las políticas, pero también los planes, programas, las metas, ¿no? Hasta ahora estamos recopilando datos y trabajando para que estos datos sean fiables, pero tener datos fiables lo que te ayuda es a medir y después plantear objetivos, ¿no? Entonces yo creo que los modelos de gestión de las compañías al incorporar estas cuestiones, si después plantean, no en todos, sino en aquellos que son relevantes, pues objetivos de mejora, o bien por minimización de impacto, o bien por maximización de oportunidades, pues es algo que eso yo creo que no se tiene que perder, ¿no? Y que va muy ligado pues, con estos estándares europeos que quizá bueno, pues en el reporting anterior solo se daban datos, pero no se planteaban tanto los objetivos de mejora. Yo quizás lo único que añadiría es que al final uno tiene que pensar como empresa para qué lo hace y para quién. O sea, si tú eres una compañía que estás cotizando en bolsa, pues vas a tener una serie de accionistas, ¿no? Una serie de grupos financieros que le va a interesar esta información. Si tú eres una compañía que eres una pyme, pues quizás el banco es tu financiador. Por lo tanto, tienes que pensar para quién es, para construir tu historia, ¿no? De sostenibilidad. Y si priorizo clima, porque estoy en este sector, pero sí que es cierto lo que decía antes Tony, ¿no? Al final nosotros vemos que el 98% de las compañías pues reportan E1 que es clima, S1 que es la parte social y G1 que es gobernanza. No, está clarísimo. Hablando un poco ¿no? de esta ventana que hemos abierto a no estáis obligados, ¿qué recomendamos que sigáis haciendo? Porque vemos que los mercados, ¿no? Me gusta mucho cómo hemos acabado, ¿no? Para qué y para quién sirve y que gane utilidad, porque al final todas las compañías tienen que encontrar esa utilidad en la información para trabajarla, ¿no? Ya sea interna o externa. Y yo creo que aquí abrimos un poco la puerta a Marta, ¿no? Y a la figura de EcoVadis, que estaremos encantados que nos expliques un poquito qué sois, qué es un ranking, todo. Sí. Pero desde cero, ¿eh, Marta? Sí, exacto. Para quienes no conozcáis EcoVadis, EcoVadis es una empresa líder en soluciones de sostenibilidad. Nacimos en Francia en el 2007 y actualmente tenemos más de 150.000 clientes globales, tenemos más de 3 millones de proveedores analizados y trabajamos en 185 países en 220 sectores. Vamos, que pequeños no somos y vamos creciendo también diariamente a gran escala. Nosotros lo que hacemos y nuestro foco es analizar el ESG de las empresas a través de nuestros cuestionarios que vamos personalizando según pues, el sector, el tamaño, el país. Y lo que hacemos es analizar pues, bueno, el medio ambiente, también el carbono, que comentábamos antes, súper importante, los derechos humanos, la ética y las compras sostenibles de los proveedores. Entonces, bueno, los ratings, bueno, pues al final es el resultado, ¿no? Del cuestionario de EcoVadis. No sé si quizá habéis visto alguna medalla alguna vez, que la reciben pues, los proveedores y las empresas que tienen una buena puntuación en los cuestionarios. Pero más allá realmente del cuestionario en sí, aquí donde está el valor añadido, ¿no? Y donde vemos que la tendencia del mercado es utilizar esos datos que son fiables
para tomar decisiones estratégicas de las empresas, sobre todo dentro del área de compras. Es decir, pues, priorizar, segmentar, tener la transparencia dentro del supply chain y pues, tomar decisiones pues, basadas en datos reales, ¿no? Bajo la metodología de EcoVadis. Entonces, ¿cómo encajamos aquí con los auditores? Pues nosotros en nuestra metodología bueno, tenemos en cuenta las auditorías, primero de todo, luego también las certificaciones y también para las empresas que nunca han reportado ningún dato o no les está afectando ninguna regulación, el hecho de autoevaluarse con EcoVadis es como un muy buen primer paso para empezar a recoger esos datos, estructurarlos y luego pues a posteriori a estar como mucho más preparados y reportar la información. Entonces, los cambios regulatorios a compañías como la tuya y otras, ¿no? ¿Les afecta? ¿Qué estáis viendo? ¿Cuál es la tendencia? Sí, o sea, sí que es verdad que el paquete Omnibus en principio no debería haber afectado, pero realmente la respuesta ha sido lo contrario. O sea, no vemos que haya disminuido el interés, ¿no? En que las empresas dejen de autoevaluarse. Al revés, es que ya es por una competencia propia, una estrategia corporativa donde pues les ayuda, pues, primero de todo, pues, de caras a nuevas homologaciones, de caras a conseguir pues, inversión, de caras a grandes clientes, ¿no? Que también pues, les pueden solicitar. Y ya también de manera propia, o sea, de empresas que la sostenibilidad es un valor de la empresa, ¿no? Y por lo tanto pues, se quieren poner con ello y demostrarlo. ¿Y vosotros, en vuestros clientes, se anticipan? O sea, ¿están obligados o no están obligados? ¿O os utilizan a vosotros para anticiparos delante de la obligación? Claro, la mayoría se anticipa, porque al final, o sea, si es estar pendiente de la regulación, es un mareo, porque de repente ahora sí, ahora no se te afecta, eso no te afecta. Entonces, o sea, ya es que vemos que la sostenibilidad no es por un tema ya normativo, o sea, es por una ventaja competitiva y también pues, para conseguir sus objetivos de la memoria no financiera, ¿sabes? Entonces, va más allá realmente de la regulación, no ese es el motor. Ajá, No es el motor. pues la tendencia ha sido de incremento. Exacto, Comentabas incrementando. antes que estáis on fire, ¿eh? Sí, o sea, es que en los últimos 4 años o sea, hemos pasado de 400 empleados a 2.000, o sea, que es que vamos creciendo a velocidad y realmente... O sea, la regulación no está frenando este crecimiento. Ajá. Entonces, Patricia, Antoni, vosotros en el día a día os encontráis, ¿no? Con este tipo de agencias. ¿Qué experiencia tenéis vosotros en vuestros clientes y como auditores, ¿no? Que la gran mayoría de nosotros somos auditores y llegáis a interactuar? ¿Cómo creéis que se acompaña o cómo podemos interpretar nosotros cuando vemos estas compañías? Mira, nosotros vemos básicamente 3 tipos de compañías que trabajan con EcoVadis, ¿no? Una empresa mediana familiar con vocación de continuidad, ¿no? Que quiere al final hacer las cosas bien, sensible por los temas de sostenibilidad y quiere tener además el tema de la cadena de aprovechamiento controlada, etcétera, y quiere un sello robusto, fiable y reconocido en el mercado, ¿no? Este es el primer segmento, ¿no? El segundo sería un proveedor tier 1 de un gran grupo, ¿vale? Imaginaros pues, una gran empresa de automoción con un proveedor y este gran grupo de automoción o del sector que sea le exige estar con vosotros pues para garantizar una serie de temas ESG. Ese es el segundo gran grupo. Y el tercero lo podríamos definir como una empresa pues, en un proceso de fusión y adquisición o en un tema de pedir financiación, etcétera, que al final eso también ante la banca, ante el mundo financiero, ante una posible operación, ¿no? le da ese credencial y eso pues, es muy valorado por inversores, por la banca, etcétera, ¿no? Entonces, vemos esas 3 tipologías sabiendo que no olvidemos que el rating no sustituye al aseguramiento de la información. Son 2 capas, ¿vale? Son 2 capas y cada una cubre y tiene su rol. Sí, yo aquí añadiría que, por otro lado, la experiencia de muchas de las compañías que, pues, por obligación inicialmente tuvieron que hacer el estado de información no financiera, después les ha ayudado a poder mejorar en su manera de contestar estos cuestionarios, de autoevaluarse, de conseguir mejorar el rating, ¿no? Entonces yo creo que hay que verle el valor, que es lo que también decía al principio, esos esfuerzos iniciales que a lo mejor fueron con un driver regulatorio, pero que ya pues,
tienen una historia con unas compañías que han mejorado de ir como locos buscando datos a tener algo mucho más sistematizado, después ven que pues, acceden mejor a la compra pública, tienen mejores ratings en EcoVadis, incluso se plantean pues, mejorar esos ratings y después las grandes compañías pues, en sus propios sistemas de homologación de proveedores, pues como decía Tony, tienen en cuenta estos esfuerzos, ¿no? Entonces, creo que el poder, diríamos, trabajar con un lenguaje común desde un punto de vista de rating, con una historia de éxito como es la de EcoVadis, que al final, bueno, pues son un rating relativamente conocido, yo diría bastante conocido, estandariza, ¿no? Y si a eso le sumas que tú habitualmente vas a hacer un reporte que ya lo tienes organizado, pues eso después no te requiere esfuerzos adicionales porque ya tienes los datos sistematizados, ¿no? Por tanto, pues hay que verle la ventaja al haber trabajado desde el punto de vista del reporting de sostenibilidad para poder contestar los ratings, o al contrario, o debido a que tengo que contestar ratings he empezado a trabajar donde están mis puntos, diríamos, necesarios a reportar, y uno de los valores que ellos también ven es que esto esté reportado, que cuentes con una memoria y que esa memoria esté auditada, ¿no? Verificada. Entonces, creo que viene muy al caso, y supongo que ahora cuando hablaremos de los estándares voluntarios, pues nos va muy bien el decir, vale, pues no estamos obligados por ley, pero al final el mercado nos está dando la oportunidad de definir hacia dónde queremos. Puede ser un punto de inflexión tranquilamente, ¿no? Que una compañía empiece a trabajar con EcoVadis y después vaya ampliando su abanico y vaya trabajando. Realmente puede ser un punto, y bueno, y vemos que las compañías están trabajando muchísimo con este tipo de agencias. Entonces, nos has comentado, Marta, que realmente en vuestro caso, ¿no?, os centráis en la área de compras y en proveedores, ¿no? Y Patricia también comentaba, ¿no?, decir, oye, muchas grandes compañías solicitan a sus proveedores cierta información y realmente la plataforma de EcoVadis pues, se sienten muy cómodas, ¿no?, por la gran experiencia que tenéis. Entonces, ¿cómo interactuáis en esta cadena de valor con estos proveedores? ¿Os encontráis algún tipo de palanca inicial, algún tipo de resistencia? ¿La información está trabajada? ¿Cuál es vuestra experiencia? Sí, aquí sí que vemos dos puntos, ¿vale? El primero sería el engagement con los proveedores que quizá es la primera vez que se someten a un cuestionario y que tienen que encontrar datos que no saben dónde están, no entienden qué les estamos preguntando. Entonces, ese primer paso sí que es a veces complicado, ¿no?, para estas empresas que están iniciando esta transición, este proyecto. Y, bueno, pues recopilar la información correcta, ¿vale? Porque es verdad que hay muchas empresas que hacen las cosas bien, pero hay que saber luego demostrarlo y recoger esos datos y presentarlos, ¿no? Entonces, aquí sí que este sería un primer punto. Y luego vemos también que hay mucha inmadurez con el tema del carbono. Entonces, la recogida de los datos primarios del carbono es uno de los grandes desafíos actuales. Hicimos un estudio hace poco, nuestro barómetro, Sustainable Barometer, y hay un tercio de los proveedores en España que no tienen ningún dato del carbono. Entonces, claro, para todo el tema de los objetivos Net Zero, SBTi Targets, etcétera, pues hay que empezar a trabajar esta madurez desde ya con toda la cadena de suministro, sobre todo para reducir las emisiones del alcance 3, que es donde al final está la mayoría. Y este sí que vemos también que es un gran desafío y donde está costando un poco más con ellos. En vuestro caso práctico, Patricia y Tony, ¿también os encontráis lo mismo cuando se trabajan datos que se tienen que recoger de la cadena de valor en las empresas que ya están trabajando la CSRD? Pues la verdad es que sí. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Recuerdo ahora cuando cuento cosas siempre digo hace todo 20 años porque me hago mayor, pero hace 20 años estamos trabajando con una IBEX 35 que ya no existe, no por un tema de sostenibilidad, sino por otros motivos. Y ahí lo que hacían era pedir a todos sus proveedores, que eran más de 10 o 15.000, porque era una empresa muy grande, sus emisiones para incorporarlas en su alcance 3, ¿no? Entonces, por eso digo yo que bueno, lo que decía es que esto generaba un arrastre impresionante a que miles de empresas se pusieran a calcular su huella de carbono cuando muchas veces no lo hacían. Y esto era porque esta IBEX 35 lo incorporaba en su propia huella, ¿no? Entonces, ahora pasa un poco lo mismo. Hay gente que dice, oye, con la relajación del tema de la regulación de sostenibilidad, ahora eso parará. No, probablemente no, porque muchas veces es un tema contractual. Es decir, si tú quieres trabajar y tú con un cliente muy importante y ese cliente te solicita determinada información,
ni ómnibus ni legislaciones, es un tema contractual. Entonces, el tema de mercado no tiene ómnibus. Es decir, si a ti un cliente te pide una información y tú quieres trabajar con él, tendrás que dársela, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y luego hay gente también que considera que con el Value Chain Cap de las VSME ya a los proveedores no se les puede pedir nada que vaya más allá del estándar voluntario y demás. Y por lo mismo que decía antes, si al final un cliente te pide una información porque si no, no trabaja contigo, pues te pones a toda velocidad y a toda máquina para reunir la información que te pide, sea de CO2, sea de derechos humanos, sea de conflict minerals, sea de lo que sea. Es decir, que si la norma te limita, ¿no? Lo que comenzamos, porque a veces utilizamos terminología que a lo mejor el resto de compañeros no conocen, ¿no? Si la norma limita la información que podemos pedir a un proveedor, si la necesitas, la necesitas. Exactamente. Ese es el punto. Patricia, ¿tienes alguna...? No, yo creo que viendo el tiempo que nos Sí, queda, es que he querido ver, digo, eso es que lo que nos queda, ¿no? Lo he Sí. comprobado, sí. quiero decir... Pero no hay problema. En el tema del CO2 sí que es verdad que hay mucha inmadurez, pero también hay mucha inmadurez porque tampoco, quiero decir, las metodologías de cálculo también están bastante inmaduras dentro de lo que cabe, ¿no? Quiero decir, y entonces el alcance 3 pues es algo que se va a continuar trabajando y mejorando, pero eso no significa que no haya que empezar a recopilar datos y después ya ver cómo se aplican los diferentes factores de conversión, ver cómo se calculan las diferentes categorías, pero bueno, eso ya es un tema técnico. Pero eso no es la excusa. O sea, la excusa inicial es que como mínimo tienes que empezar a trabajar dónde estás, ¿no? Y cuáles serían tus oportunidades Bueno, continuamos con el punto de recopilación de datos, ¿no? Que teníamos una pregunta, pero es que Marta misma lo ha dicho, ¿no? Que uno de los problemas es recopilar el dato y continuamos con este escenario, pero bueno, a medida como todo lo que se empieza, ¿no? Pues se tiene que ir trabajando. Entonces, volviendo un poco a Gemma, que te tengo aquí un poco abandonada, pero que ya te recupero. Gemma, este cambio normativo puede generar o puede dar la sensación que tenemos dos velocidades, que vamos a tener una tipología de empresa en el ámbito de sostenibilidad y otra tipología se va a quedar atrás. ¿Es un riesgo? Es muy buena pregunta y la respuesta yo creo que no es binaria, ¿no? Al final nosotros tenemos un continuum, ¿no? Porque distintas compañías tienen distintos incentivos, ¿no? Lo decía antes Tony, ¿no? Si tú eres Unilever, ¿no? Y esto es un caso real de hace un par de días, tus proveedores tienen que pagar el sueldo vital a sus trabajadores. Y no vas a tener un contrato con Unilever si tú no pagas el sueldo vital. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos las grandes compañías que son multinacionales que lo tienen por regulación. Algunas de estas, la sostenibilidad es un eje, una palanca de crecimiento. Y estas compañías lo que están haciendo es trasladando este modelo a la cadena de valor. Porque cuando nosotros estamos pensando en compañías financieras o grandes grupos, el tema no está en la compañía en sí, sino está en su cadena de valor, ¿no? Y esta sostenibilidad lo que se está haciendo es dando más resiliencia, ¿vale? Ya la energía, ¿no? Pasar de energía fósil a energía renovable, ¿no? Estás aumentando la resiliencia de esta cadena de valor. Por lo tanto, al final, este cambio normativo sí que es cierto que tenemos menos compañías, pero el poder que tienen y lo que están contribuyendo a los PIBs, ¿no? A nivel europeo estas compañías y lo que tienen detrás, ¿no? El cascading down que decimos, es muy importante. En el ómnibus también es importante decir que hemos introducido muchas exenciones y flexibilidades, en particular la cadena de valor, es decir, la información no se puede conseguir con esta exención que los auditores van a entender muy bien porque viene del mundo financiero, ¿no? De undue cost or effort, ¿vale? Que la tenemos en el mundo financiero, está introducida. Es decir, si yo no puedo obtener esta información de la cadena de valor, para mi alcance 3, pues puedo estar unos años sin obtenerla. Sí. No es un problema. Por lo tanto, aquí también se ha tenido en cuenta esto. Pero sí que es cierto que vamos a estar en una situación donde vamos a crear un mercado donde la regulación va a tener quizás menos peso y la práctica de mercado más. Y esta práctica de mercado va a estar conducida por estas grandes compañías que están arrastrando al resto. Bueno, va a ser la red transformadora, ¿no? Estas grandes compañías que tienen muchísimos proveedores por todo el mundo y que van a necesitar esa información y que no están dispuestas a un riesgo reputacional. Sí, no están dispuestas a este punto. ¿Vosotros creéis también que estamos en una situación que es una oportunidad más que un riesgo? ¿Que algunas compañías se queden atrás, que tengamos A y B? A ver, desde el punto de vista, diríamos, político, pues está hecho para que la gente coja aire. Sí. Pero no creo realmente que vayamos a algunas de las compañías que estaban obligadas van a dejar de reportar, quizá las más pequeñas. Pero
a poco valor que le hayan visto durante estos años del EINF, seguramente, pues a lo mejor igual no hacen un informe el primer año así, pero sí que van a continuar teniendo la oportunidad, pues de cara a lo que decíamos, en operaciones de merger and acquisitions, por ejemplo, si estás a la venta o si quieres comprar, si necesitas financiación, de repente, si quieren unos ratings, de repente se darán cuenta de que en realidad esos datos son necesarios. Pero los datos por sí son necesarios, como digo, si después hay una gestión. Entonces, si se habían planteado objetivos, de acceder a nuevos mercados, de diseñar nuevos productos, y esos son datos que les vienen bien para poderlo demostrar, lo continuarán trabajando. Yo espero que haya un cierto tamaño que va a continuar, ¿vale? Y lo que tendremos que ver es un poco también qué es lo que pasa, pues, diríamos, en cómo se reciben estos estándares voluntarios, ¿vale? Si las compañías grandes van a hacer detractoras pidiendo información en este sentido, o si pues la compra pública, los tenders, las homologaciones, o si pues eso lo generan como ventaja competitiva. ¿Por qué? Cuando la ley es igual para todos, tampoco es ventaja competitiva para ninguno, ¿no? Entonces, es muy buena aportación. En ese sentido podemos, yo creo que ver pues, algunos avances que van a ser interesantes, pero de saque algunas de empresas van a dejar de reportar. Entonces, Tonia, nos vamos a encontrar en situaciones muy dispersas, ¿no? Estándares voluntarios, otras empresas que trabajan en otros puntos, las que están trabajando en la CSRD, sea de manera voluntaria o obligatoria, que la gran mayoría son obligatoria, ¿no? ¿Están tirando para atrás? ¿Estás encontrando algún tipo de resistencia o todo continúa adelante? Mira, me gusta diferenciar yo creo que hay 3 grupos de empresas, ¿no? Las de más de 1000 empleados, que ahí están pues las cotizadas, las IBEX, tal, estas siguen con todo adelante, la CSRD, no podría ser de otra manera, y siguen operativas. Luego de las de menos de 1000, yo creo que hay 2 grupos, ¿no? Hay las que iban en quinta marcha, bajan a cuarta, bajan una marcha, frenan un poquito, mantienen los temas importantes, que es lo que había comentado antes de la doble materialidad, los temas de CO2, temas que les piden los proveedores y demás, y aprovechan un poco para parar a pensar, ver lo que genera impacto tangible de lo que hacen. Yo siempre digo, hay que gestionar y comunicar. Se ha estado mucho tiempo muy pensando en el reporting, y al final, si no tienes cosas que contar, poco reportas. Entonces hay que hacer cosas para poderlas explicar. Entonces ha venido muy bien para parar, reflexionar y ver qué te genera impacto tangible y para qué haces las cosas y por qué y cómo y de qué manera. Y eso no había habido tiempo de hacer ese parón. Y ese es ese grupo que ha bajado una marcha. Y luego hay otro grupo de estas de menos de 1000 que han cogido todo, han hecho un paquetito y lo han metido en el cajón. Yo creo que eso es un error y eso existe, de esa tipología de empresas hay. Y esas son las que yo les animo a que no lo hagan, porque al final se generará un gap de información entre las que hacen cosas de ESG y las que no hacen. Ese gap de información es un problema. Accederán peor a los mercados financieros y a la captación de capital. El talento no les querrá ir porque al final pues, el talento pide este tipo de cosas, esté la regulación más light o más soft, tendrán ese gap comparado con las otras y demás, con lo cual al final ese grupo de empresas que cogen eso que han hecho durante los 3 años y lo meten en el cajón, están perdiendo valor en su compañía, ¿no? Sí, lo verán. Tenemos 2 o 3 preguntas, pero es que aquí el tiempo vuela. El tiempo vuela. Entonces hemos visto el tiempo y yo realmente estas 2 preguntas me iría a la última, porque además creo que has acabado muy bien para ir. ¿Qué recomendaríais a esas empresas que no están obligadas, si deben acoger o no estos estándares voluntarios o cómo quieran trabajar? Porque están abiertas ahora, ¿no?, a trabajar la sostenibilidad de una manera o de otra. ¿Qué recomendaríais, Gemma? ¿Qué recomendarías? A ver, la norma voluntaria es muy mínima. Por lo tanto, yo aquí, como mínimo, has de hacer la norma voluntaria, que es una versión muy reducida de la norma general, ¿no? Y ahí hemos hecho muchas consultas y esto es lo mínimo. O sea, entender esa norma donde no hay materialidad. Este es uno de los temas que vemos, que por eso nos va a servir a las compañías de más de 250 empleados, pero empezar por esa y empezar pensando, pues, ¿por qué la necesitamos, ¿no? Es un objetivo estratégico, vamos a compliance, ¿qué me piden los usuarios? Porque lo que estamos evitando aquí es que una compañía reciba 100 encuestas. Esta norma voluntaria es un consenso europeo para que
con los bancos, con los inversores, con las grandes compañías que tienen proveedores para decir esta es la información mínima. Por lo tanto, esto ya está testeado. Esta es para empezar, pero no es suficiente. No, es muy reducido, ¿eh? Es muy reducido, pero sí que es un inicio. Entonces, Patricia. A ver, yo creo que nosotros ahora mismo a lo que nos enfrentamos en el escenario de Reporting Fiscal Year 26, incluso Reporting Fiscal Year 27 según cómo, es que España tiene que seguir haciendo el estado de información no financiera, las empresas de más de 250. Y lo que estamos viendo es que este estado de información no financiera que se formula y hasta ahora pues siguiendo unos estándares seleccionados que eran en general son los Global Reporting Initiative, pues ahora hay compañías que empiezan a pensar que en lugar de poner los GRIs en algunas de las materias van a empezar a reportarlo conforme a los estándares europeos revisados, ¿vale? Y eso yo creo que es un movimiento interesante. El GRI lo vas a seguir necesitando porque la Ley de Información No Financiera pedía una serie de desgloses que no tienen los estándares, como por ejemplo el de la transparencia fiscal, pero ya se empiezan a pensar en cómo meter los estándares europeos, ¿no? Y ahí hay empresas de más de 1000 que saben que después les va a tocar los estándares europeos, pero también las empresas de menos de 1000 que tienen que estar haciendo el estado de información no financiera y que seguramente le han visto valor, que ya digo que no van a ser todas, como dice Tony, algunos los meterán en el cajón el día que toque, pero todavía no saben cuándo les va a tocar, pues están intentando que esto se estandarice, ¿no? De manera que puedan responder ratings, que puedan responder a bancos a través de pues unos estándares que quizás están más adaptados, ¿no? Entonces, yo creo que nos quedan 2 años interesantes desde el punto de vista de que ley sigue vigente, por lo menos el Fiscal Year 26 y ya veremos el 27, que hay esa transición y que además la Omnibus también está dando pues unos ciertos tiempos, diríamos, para aquellas cuestiones más difíciles, para no tenerlas que reportar inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que tenemos unos años interesantes. Sí. En continuamos este teniendo trabajo en sostenibilidad, todos continuamos trabajando en la sostenibilidad y cobrando. Pero tendremos que abrir el abanico a diferentes productos. Está claro, a lo mejor somos más auditores, consultores, abrimos más el abanico. Bueno, no nos queda nada, Tony, no sé si quieres hacer una aportación. Muy rápida, para completar lo de Patricia. Recomendaciones a la mediana empresa que tiene incertidumbres. No desmontarlo construido, estándar voluntario para medianas y pequeñas empresas como estándar para avanzar en estos temas, industrializar el dato, que le des al botón y todo funcione, seguir verificando. Imaginaos que en el futuro dicen, no, estas ya no tienen que hacerlo ni verificar. La verificación, el assurance, es una herramienta importantísima para tener un buen dato trazable, fiable, etcétera. Y luego la gobernanza tanto del dato como de la ESG, ¿no? Entonces, eso no parar. No parar. Bueno, Marta es el ejemplo de que no se está parando en la No, sostenibilidad. no se para. Porque estáis a tope, Exacto. ¿no? Las certificadoras. Exacto, es que para mí un poco la frase sería a ver quién no está obligado, pero a ver quién está preparado, ¿sabes? O sea, que se empiecen a preparar porque es que si no viene mañana, será pasado mañana y ya... Está clarísimo. Creemos y hemos comenzado, ¿no?, con los SRS, que la simplificación, con la recomendación de nuestros compañeros de qué deberían hacer las compañías, aunque no estén obligadas, que es básico y que da un valor añadido, sobre todo el punto de para qué, ¿no? Y trabajar la información del para qué y cómo pueden conseguir beneficios las compañías trabajando este dato. Cualquier modificación, cuando se transponga, cualquier novedad, pues la trabajaremos desde el colegio y desde el instituto y se os informará en cuanto salga, pero no está en nuestras manos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias a los 4 por venir. A vosotros. Gracias. Gracias.